Así que hoy vamos a hablar y vamos a orar sobre 5 aspectos de nuestro sacerdocio. 5 aspectos divinos que tienen tu sacerdocio, tu servicio al Señor. Y en el lugar y en el modo que Dios te lo ha dado. Dice la palabra de Dios que unos tienen un don a la verdad a un modo y otros de otro. Pero la gloria es del Señor. Vos sos un sacerdote, una sacerdotisa, se dice en femenino, ¿no? Sacerdotisa, también del Señor. Y cada uno tiene su rol, su propósito, ¿ok? Así que vamos al primer pasaje. Bueno, vamos a estar las 5 oraciones. Somos sacerdotes de Dios, sacerdocio perpetuo, el sacerdocio de Cristo, el verdadero sacerdote y el ministerio sacerdotal. Así que vamos al primer pasaje. Dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Dice el linaje escogido, porque tu salvación depende del Señor y Él te escogió desde antes de nacer. Dice el apóstol San Pablo que Él fue escogido, separado desde el vientre de su madre para el apostolado. Jeremías, el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí, antes te santifiqué. Quiere decir que tu salvación es un asunto de Dios. Por eso sos un linaje escogido. Él te ha escogido. ¿Real? ¿Qué cosa? ¿Por qué real? Real en cuanto a realeza. Realeza, sacerdocio de reyes. Y acá tenemos que pararnos un minutito. Porque una cosa es el sacerdocio arónico de Moisés, del Antiguo Testamento, donde los sacerdotes en el tabernáculo quemaban las ofrendas. Te dije el holocausto, la más conocida, luego la oblación, que era la acción de gracias, la ofrenda de paz, que era la reconciliación, la ofrenda por la culpa y la ofrenda por el pecado. Había 5 tipos de ofrendas que ellos sacrificaban, ¿ok? La oblación era de vegetales, ojo ahí. Pero sin embargo eran ofrendas y el sacerdote actuaba como un intermediador entre el adorador y Dios. Pero ahora la iglesia es llamada real sacerdocio. ¿Por qué? Porque ya no somos sacerdotes en cuestiones de la tierra y en cuestiones de la carne. Somos sacerdotes del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Somos sacerdotes ligados al Rey. Por eso somos real sacerdocio. Es un sacerdocio que está unido a Cristo, el Rey de Reyes. Y no solo eso, un sacerdocio que tiene dominio en la tierra. Por eso tiene realeza. Así que sos real sacerdocio, linaje escogido. ¿Cómo es? Nación santa. Israel negó al Mesías. Ellos rechazaron a su propio Mesías. Por eso Dios se ha tomado un espacio con Israel y ha adoptado como su nación a la iglesia hasta que ésta sea arrebatada e Israel reconozca al Mesías en la gran tribulación y Dios los vuelva a adoptar. Pero en este intervalo de tiempo, en estos 2000 años, hasta que Cristo venga, la nación y el pueblo escogido de Dios ya no son judíos ni griegos, judíos y gentiles. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, redimido por la sangre de Jesús. ¿Alguien está escuchando al Espíritu Santo? Somos pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Quiere decir que cuando vayas al cielo no es como en los aeropuertos que dice, bueno, nativos por un lado, personas de tal y tal y tal país por acá, resto del mundo por allá. No es como en algún aeropuerto que es así. Allá en el cielo no te van a decir de Argentina, de Colombia, de Chile, de Bolivia, de Estados Unidos. Van a decir, lavado por la sangre de Cristo, pase. Redimido por el Cordero, pase. Anotado en el libro de la vida, pase. Ciudadano celestial, pase. Nación santa. Muy bien, ¿qué más? Pueblo adquirido por Dios, o sea,
El Señor te compró y te redimió. Adquirido es porque estábamos en esclavitud, muertos en delitos y pecados, esclavos al pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, su precio de sangre fue el precio de nuestra libertad y fuimos redimidos, adquiridos, al punto tal que todos nosotros, dice la Escritura, recibimos las arras del Espíritu Santo, que es la garantía de Dios. Las arras es la seña. En aquella época, arra era una especie de seña, donde la persona decía, bueno, compré algo, ok, te dejo algo. En realidad se hacía a la puerta de la ciudad, todo el mundo miraba, se sacaba algo de su posesión. ¿Vieron? Esto es mío. Bueno, se lo doy a él. Todo el mundo sepa que le compré algo. Listo. Entonces se iba el propietario y cuando volvía por lo que era suyo. Usted tiene las arras del Espíritu porque Cristo vuelve por lo que es suyo. Cristo vuelve por lo que es suyo. Él vuelve por vos, por mí. Somos propiedad de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Nuestro sacerdocio es cuestión de identidad. Así que vamos a orar sobre esta dirección. Vamos a darle gracias al Señor, porque nuestro sacerdocio no es una cuestión de algo que se anexa, es algo que está en nosotros, porque depende de la identidad de hijos de Dios. Decí conmigo, Padre amado, te doy gracias por tu palabra que ilumina mi mente y toca mi corazón. Y hoy entiendo que mi sacerdocio no depende de lo que hago, no depende de una función, depende de la identidad renovada en Cristo Jesús. Señor del cielo, me has dado un real sacerdocio, me has escogido, me has adquirido con el propósito de que anuncie tu palabra, las virtudes de aquel que me llamó, nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien. Sacerdocio perpetuo. Esto es importante porque el sacerdocio no se termina acá. Acá estás desarrollando en la tierra una función sacerdotal. ¿En qué sentido? Estás llevando las virtudes. O sea, en otras palabras, le estamos anunciando al mundo la palabra de Dios. Y vamos a Dios orando por el perdido. O sea que el cristiano es un sacerdote. Va al mundo predicando el evangelio y va a la presencia de Dios orando por los perdidos. Pero este sacerdocio no se termina cuando nos morimos y nos vamos al cielo, sino que en el cielo tenemos otro sacerdocio celestial y vamos a adorar al Señor. Y luego vamos a volver a la tierra nueva y cielo nuevo, y en la nueva Jerusalén vamos a ¿qué? A desarrollar nuestro sacerdocio en el mundo entero, en el lugar donde Dios nos coloque. Bueno, hay un montón de cosas. Digo, el sacerdocio no se termina, es perpetuo. ¿Ok? Ahora bien, lo que vamos a leer acá es un pasaje de la Escritura en el Antiguo Testamento. El contexto es que el pueblo se había mezclado y había caído en fornicación. Y muchos judíos habían tomado mujeres paganas. Y el pecado de fornicación, de inmoralidad sexual. Cuando hablo de inmoralidad sexual, es el sexo fuera del matrimonio consagrado a Dios. Repito, inmoralidad sexual, cualquiera sea, es sexo fuera del matrimonio bendecido por Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Entonces, cuando el pueblo cae en fornicación, dice la Escritura que la fornicación, el sexo fuera del matrimonio, contamina y mancilla la tierra. Por lo tanto, mancilla una casa, mancilla un trabajo, mancilla una ciudad, mancilla un país, mancilla. Entonces, en este caso, el pueblo de Dios era adquirido por el Señor
y Dios es santo y dijo, sed santo porque yo soy santo. Yo te voy a bendecir, pero mi presencia va a estar ahí con ustedes. Ojo, si ustedes obedecen mi palabra, mi bendición va a estar con ustedes. Pero si ustedes se contaminan con los pueblos de la tierra y empiezan a traer la idolatría y empiezan a contaminarse con las prácticas del mundo, entonces yo voy a tener que limpiar mi pueblo. Lo voy a tener que zarandear. Y esto pasó. Y el pueblo se mezcló y empezó a haber una matanza, un juicio de muerte. Entonces se levanta un joven. ¿Cuántos dije? ¿Cuántos jóvenes hay acá? Alguno de 50 levanta la mano. ¿Qué joven de qué? De cana y pelado. Bueno, no importa. ¿Cuántos jóvenes menores de 47 hay acá? ¿Cuántos menores de 30 hay acá? A ver, levante la mano. O sea, la cara. Un joven, escuchá, un joven llamado Fineés. Fineés, dice la Biblia, tuvo celo por Dios, lo consumió el celo por la santidad de Dios. Y en un momento él hizo justicia de Dios sobre una persona, sobre dos personas que estaban mancillando la tierra. Y en ese momento Dios vio el corazón de Fineés más que su acto. Y ese celo por Dios hizo que el Señor le dé esta promesa. Y esto es lo que el Espíritu Santo dice a todos los que tienen celo por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, por la santidad del Señor. Dice, ahora dile a Fineés que establezco con él, ¿qué cosa? Mi especial pacto de paz, por medio del cual doy a él y a sus descendientes. Fíjate que recibieron los hijos por el celo de su papá. No porque ellos hicieran algo. Quiere decir que el celo que tengamos por el Señor tiene una bendición generacional. Y Él dice, le daré a sus descendientes el derecho perpetuo del sacerdocio, pues en su celo por mí, su Dios, Él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. Aleluya. Tengo que completar la enseñanza para no dejarla a la mitad. Ese sacerdocio perpetuo fue el hecho de que de la descendencia de Fineés vino Jesucristo. Todo por el celo que él tuvo por Dios. Entonces, la segunda oración es que tengamos un sacerdocio basado en el celo por el Señor. Dice la palabra de Dios, cuando habla el Señor sobre los pequeños, las letras, los pequeños mandamientos que aparentemente son inofensivos, dice, cualquiera que no guarde este pequeño mandamiento, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que cumpla este pequeño mandamiento, muy grande será llamado en el reino de los cielos. El celo por Dios. El celo por el Señor. El celo por el Señor. Diga, Padre amado, allá en casa también, Padre amado, oramos para tener un sacerdocio basado en el celo por ti, en el celo por tu palabra, en el celo por la santidad, en el celo por la verdad, en el celo por tu voluntad. Amado Dios, líbranos de que el mundo se meta, que el amor por el mundo, por el pecado, por la mundanalidad, se meta en nuestro corazón y que las pequeñas zorras socaven la viña. Señor del cielo, como Jeremías, entresaca de nosotros, entresaca de mi corazón lo precioso de lo vil, aquello que se ha metido inconscientemente, sácalo, sácalo, sácalo. Gracias, Padre, Padre del cielo, porque tendremos un sacerdocio basado en el celo por ti. Amén y amén. Gracias, Señor. Muy bien. Tercer oración
el sacerdocio de Cristo. ¿Cómo fue el sacerdocio de Cristo? Esto es importantísimo, porque el Señor se transformó en el sumo sacerdote de este nuevo pacto. Ahora, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año al tabernáculo. El tabernáculo de reunión estaba dividido en un patio al aire libre. Entrabas a un patio y estaba el altar del holocausto, altar de bronce, ahí se quemaban los sacrificios. A un lugar estaba un lavacro para lavarse las manos y las vestiduras de los sacerdotes. Luego entrabas al templo o al tabernáculo y tenías una primera parte que era el lugar santo, donde normalmente los sacerdotes entraban día a día y ahí reponían los panes de la propiciación, que eran 12 panes que representaban las 12 tribus de Israel. También estaba el candelabro, las 7 lámparas y un altar de incienso aromático que perfumaba todo el lugar. Todo tiene un simbolismo: la palabra de Dios, los panes, la revelación del Espíritu, la adoración y la oración, el perfume del altar de incienso. Pero había un lugar interior que nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote entraba una vez al año. Y entraba justamente como un intermediario entre Dios y la nación. Y allí entraba Aarón y ofrecía sacrificio por los pecados de la nación. Y estaba el arca del testimonio, donde se manifestaba la Shequina en los tiempos de Moisés. Y arriba de esa arca, que era como un cajón, donde adentro estaban las tablas de la ley y algo del maná que había caído en el desierto, como un testimonio para las generaciones, estaba el propiciatorio de oro. Y allí él ofrecía la sangre una vez al año para expiar el pecado de la nación. Ahora, dice la palabra de Dios que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. La pregunta es, ¿a qué tabernáculo entró? ¿A qué lugar santísimo entró? Porque Él no entró al templo, el templo se rasgó en dos. Entonces, ¿a qué templo entró para actuar como sumo sacerdote? Bueno, el templo y el tabernáculo al cual el Señor entró es cuando ascendió al cielo y entró al trono a la derecha del Padre, y ahí entró al lugar santísimo, ya no un tabernáculo de piedra, un tabernáculo celestial. Y ahí expió tus pecados y mis pecados, no por un año, por toda la vida. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? ¿Alguien puede dar un grito de júbilo al Señor? Porque antes ofrecía por un año y al siguiente año tenía que ofrecer, y lo ofrecía también primero por Él, porque Él era el primer pecador. Ahora nuestro sumo sacerdote es santo y perfecto, sin mancha y sin pecado. Él no ofreció por su vida, ofreció por nosotros. No ofreció la sangre de un cordero, de un animal, ofreció su propia sangre, no en un propiciatorio de oro, en un propiciatorio celestial, no por un año, por toda la eternidad. Por lo tanto, podemos decir como el apóstol Pablo: ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Claro, si Él nos rescató, ¿cómo no vamos a cuidar una salvación tan grande? Así que leemos la palabra de Dios, dice: pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote, ¿cómo? Para siempre, no por un año. O sea que el que te expió por siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Quiere decir, la tercera oración es que tenemos un sacerdocio de un mejor pacto. Ya no es un sacerdocio de la tierra. Nosotros tenemos un sacerdocio celestial. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote es celestial.
porque tenemos un don celestial, porque adoramos a un Señor celestial, porque tenemos una morada celestial. Nuestro sacerdocio es de un mejor pacto. Diga: Padre amado, te doy gracias por tu obra en la cruz, porque como mi sumo sacerdote has entrado al tabernáculo celestial y me has expiado y has derramado tu sangre una vez y para siempre. Amado Dios, hoy entiendo que nuestro sacerdocio es un sacerdocio de un mejor pacto, no un pacto de la tierra, no un pacto de las obras, un pacto celestial, el pacto de la gracia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos. Cuarta oración. El verdadero sacerdote. Se acerca un intérprete de la ley y le pregunta al Señor. Un intérprete era un exégeta, o sea, un constitucionalista de aquella época, de nuestra época, o sea, un abogado, alguien que conoce las leyes. Eso era un intérprete, era un doctor del Antiguo Testamento, un exégeta, un teólogo. Y se acerca al Señor para probarlo, para no hablar de corazón, para probarlo, porque se creía que era un grosso. Amén. Y le dice: ¿cómo voy a ir al cielo? Entonces el Señor le responde. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de qué? De ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron. Y dejándole medio muerto, aconteció que descendió un sacerdote, o sea, alguien que era como él, como la persona que lo estaba probando, un escriba, un erudito en la ley, un sacerdote. Entonces se acercó un sacerdote por aquel camino y viéndole que estaba medio muerto, ¿qué hizo? Pasó de largo. Asimismo un levita, alguien que ayudaba al sacerdote, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, alguien que era odiado por los judíos, despreciado, porque los samaritanos se habían mezclado. O sea, tenemos que ir a la historia cuando Asiria destruye el reino del norte, Israel dividido, se lleva a los judíos y trae las naciones de la tierra y se mezclaron, por lo cual eran mestizos. Entonces los samaritanos eran otra raza que habían adorado de otra manera. Por eso la samaritana le dice: ¿cómo se tiene que adorar si tenemos el pozo de Jacob? Ella quería adorar a su forma. Entonces, judío y samaritano no se querían. Ahora el Señor le dice: el que vos decís que no sirve, que es malo, ese hizo misericordia. Dice: y llegando a aquel lugar, viéndole, el levita pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Verso 37. No, eso era como el botiquín de primeros auxilios. El vino era antiséptico, como el agua oxigenada para nosotros. Y el aceite como un lubricante para las heridas, ¿sí? Entonces le echa aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, al hotel de aquella época. Y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó ¿cuánto? Más o menos eran lo que te pagan por 2 días de trabajo. En aquella época cubría los gastos, ¿sí? No había inflación en Israel, ¿estamos? Pero no importa. Dice que cubrió todos los gastos y le dice, a ver que ya me fui, cuidó de él otro día al partir, le sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele. Y todo lo que gastes de más, ¿qué dice? Yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, no solo se hizo cargo que lo tomó y no fue indiferente, se hizo cargo de recuperarlo, de vendarle las heridas, sino que se hizo cargo en serio. Este gesto está, lo entiendo. De teología no sé, pero de esto lo entendemos todo. ¿Está? Muy bien. O sea, te está diciendo que la misericordia no son, ¿qué cosa? Palabra. Eso es. Muy bien. Pagaré cuando regrese. ¿Quién pues, le dice el Señor al escriba, de estos 3 te parece que fue el prójimo de él? Que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Y él dijo:
el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Un aplauso grandote al Señor. Tanta pantalla, tanta manzana. Lee cualquier cosa. Lo que te está diciendo es que el sacerdocio es misericordia. Que si hay un fundamento para el sacerdocio, es la misericordia. Así que vamos a orar para que el Señor revista de su misericordia nuestro servicio. Porque ¿de qué sirve servir al Señor y no tener misericordia? No tener empatía con el perdido, no tener empatía con él, porque el que estaba medio muerto es justamente el perdido. Nosotros estábamos muertos por el pecado y no éramos incapaces de acercarnos a Cristo, pero alguien nos habló del Señor, alguien fue guiado por el Espíritu Santo y te predicó, y en ese día no te habló una persona, te habló el Señor, y cuando te habló fue la palabra que te resucitó por dentro, y hoy estás acá y sos alguien que fue resucitado por el Señor, como este que estaba medio muerto y se hicieron cargo. Ore conmigo, diga: Padre amado, pido ahora que nos revistas de tu misericordia. Pedimos, Señor, un sacerdocio revestido de tu amor, tu misericordia, que de la misma forma que este samaritano en esta historia se hizo cargo, vendó las heridas y aún pagó de más, de la misma forma nosotros tengamos la misma actitud de sacrificio, de esfuerzo, de misericordia. Padre del cielo, gracias porque tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Misericordia. Muy bien. Última. Un ministerio sacerdotal es el ministerio de Cristo. Muy bien. Dice que sucedió, Lucas capítulo 5, verso 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de ¿qué? De lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra, ¿qué pasó con la lepra? Se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Amén y amén. Gloria a Dios. Fíjate, el sacerdote en el tiempo de Moisés tenía que determinar si la lepra estaba sana o no. Y si estaba la lepra todavía, la persona era cortada del campamento, cortada del pueblo, separada. Y se llenaba de campanitas y tenía que ir gritando: inmundo, inmundo. Imagínate la situación. Así es el pecado con nosotros. El pecado nos corrompe. El pecado nos roba el gozo de nuestra salvación. Quiero que entiendas. El pecado nos roba el gozo de nuestra salvación. Es como la lepra, corrompe. Por eso nuestro sacerdocio es tan glorioso. Porque el sacerdocio de Aarón tenía que determinar si la lepra estaba o no estaba, pero no podía hacer nada frente a la lepra. Pero nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, frente al pecado, lo puede limpiar. Él sí puede hacer algo. ¿Alguien está escuchando al Señor acá? Él sí puede hacer algo. ¿Ok? Así que levante sus brazos, diga: Padre amado, te doy gracias por tu fidelidad. Eres tan glorioso.
cuánta misericordia, cuánta bondad, cuán grande es este pacto celestial. Señor del cielo, es tu sangre preciosa la que limpia nuestro pecado, la que limpia nuestra conciencia, la que quita la lepra del pecado. Por eso, amado Dios, te damos gracias, porque es tu palabra la que nos santifica. Es tu palabra, Señor, la que quita la lepra del mundo. Padre del cielo, estamos agradecidos sabiendo que nos has limpiado, nos has hecho renacer y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Alguien puede celebrar al Señor. Extienda sus manos hacia acá y vamos a orar. Diga: Padre del cielo, celebramos tu bondad, celebramos tu misericordia, celebramos, Señor, tu fidelidad. Y hoy oramos por los necesitados, oramos por los enfermos, oramos por los abatidos, oramos por los que sufren, por los que están clamando por un milagro. Amado Dios, pedimos ahora, Señor, que te glorifiques, Señor del cielo. Llevamos cada causa delante de tu trono, delante de tu presencia, confiando y sabiendo que tus ojos todo lo ven, que tu corazón todo lo sabe. Amado Padre, sabiendo que el que pide, recibe, que el que busca, halla, y al que golpea, se le abrirá. Padre amado, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Sí, Señor.